Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos estén acompañando. Y bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Hoy, continuando con estos webinars, estos encuentros, en donde conocemos un poco más sobre los mercados y cómo acercarnos a ellos de forma exitosa. Y hoy decidimos hablar de un tema o de un dato bastante importante, y es el NFP. ¿Qué significa NFP? ¿Qué pasa cuando hablamos sobre el trading utilizando el NFP? NFP simbolizan las siglas de Non-Farm Payrolls. ¿Okay? Traducido al español serían las nóminas no agrícolas. ¿Okay? Este es un indicador económico que seguro muchos de ustedes ya conocen. Es un indicador que va a reflejar ante todos lo que sería el número total de los trabajadores asalariados en los Estados Unidos, ¿ok? Sin contar lo que serían los agrícolas, los empleados o los trabajadores agrícolas, los que trabajan para el gobierno, ni tampoco para contar aquellas personas que trabajan en ONGs o organizaciones no gubernamentales, ¿ok? Entonces, este dato nos va a revelar distintas cosas, distintas realidades que nos puede ayudar a mejorar nuestro trading en lo que sería el mercado de Forex particularmente. ¿Por qué? Porque si las nóminas son más altas de lo que previeron anteriormente los analistas, vamos a ver cómo el dólar estadounidense se va a apreciar en el mercado. Mientras que si pasa lo contrario, las nóminas son más bajas de lo que se previó, el valor del dólar estadounidense normalmente va a caer. Importante, lo que sería la diferencia entre lo que sería la cifra real del NFP y lo que dijeron los analistas anteriormente. ¿Okay? Entonces, como sabemos, si el NFP da una buena cifra, las empresas están contratando más personas, eso significa que las condiciones económicas son buenas, hay más personas con empleo, hay mayor gasto, la economía está más activa y mejor. Todos los datos entonces dan positivos, porque mientras mayor dinero tienen las personas, mayor gasto en los comercios y por supuesto se activa este ciclo económico que todos conocemos. Mientras que si estas cifras, las cifras del NFP, no son positivas, eso significa menos gasto, menos personas con empleo, menos personas recibiendo dinero, crecimiento económico débil, y entonces algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Okay? Pero finalmente, ¿cómo los analistas toman estos datos y lo aplican a sus planes de trading? Para revelar esto tenemos con nosotros el día de hoy a Luis Marín, trader profesional y analista del Instituto Español de la Bolsa, quien nos va a dar estos detalles. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, buenas noches, obviamente, dependiendo de la zona horaria en la que estén en este momento. La verdad, yo estoy aquí un día más con ustedes para poderles enseñar y poder aprender todos juntos lo que está sucediendo precisamente en los mercados y que podamos todos poder no solo aprender, sino aplicar esto en nuestro trading. Así es, el día de hoy vamos a hablar precisamente de las nóminas no agrícolas, de los NFPs o los Non-Farm Payrolls como tal. Entonces, para que sepamos y podamos ver cómo es que estas afectan el mercado, cómo es que precisamente estas mueven el mercado, vamos a aprender un poquito de cómo operarlas o cómo revisarlas, debido a que es algo importante que tenemos que todos conocer. Primero que todo, pues vamos a tener 3 puntos acá, digamos como en detalle, para que todos ustedes los tengan ahí a la mano. Vamos a ponerlos por acá en texto. Entonces, saben que nosotros vamos a hablar un poquito de la parte teórica, lo que vamos precisamente a empezar, qué son precisamente los NFPs, qué es lo que precisamente, qué datos dan, qué es lo que, digamos que visualizamos el momento de revisarlas. Vamos a ver cómo afectan un poquito el mercado y a su vez, pues hablaremos un poquito de los últimos datos, que de hecho fue hace poco, el 7 de octubre tuvimos los últimos datos de las NFPs, así que vamos a ver cómo afectaron el mercado, qué es lo que hicieron para que ustedes puedan ver y saber y entender también cómo es que los podemos determinar o analizar dentro del mercado. Primero, tenemos que entender que las publicaciones de las nóminas no agrícolas crean volatilidad
en el mercado de divisas. Crean volatilidad en el mercado de divisas. ¿Listo? Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Este tipo de noticias crean una obviamente alta volatilidad, lo que significa es que vamos a ver movimientos mucho más grandes, vamos a ver movimientos obviamente mucho más fuertes. Las nóminas no agrícolas miden los cambios netos en los puestos de trabajo. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de temas de empleo, que ya vamos a hablar un poquito más de profundidad del tema. Tercero, los operadores como nosotros, por ejemplo, de Forex en este caso, utilizan un calendario económico para las publicaciones de las nóminas no agrícolas. Son tres puntos importantes, ¿listo? Entonces, primero las publicaciones de las nóminas no agrícolas, pues crean volatilidad en el mercado de divisas. Ya sabemos que obviamente lo que hacen es crear una mayor volatilidad, crean, digamos, una mayor movimiento, crean, digamos, como precisamente una mayor fuerza dentro del mercado. Tenemos un segundo punto y es que las nóminas no agrícolas miden los cambios netos en los puestos de trabajo. Y por último, pues que nosotros como operadores utilizamos los calendarios económicos para poder ver las publicaciones de este tipo de noticias. ¿Qué calendarios económicos? Ya sea el de Investing, ya sea el de Forex Factory, ya sea precisamente cualquier calendario económico que tengan ustedes a la mano para revisar cuándo es que son este tipo de noticias. ¿Listo? Para empezar, vamos a definir precisamente qué son estas famosas NFPs o qué es lo que significan, qué es lo que son, qué es esto de de las nóminas no agrícolas. Bueno, la cifra de nómina no agrícola, de hecho, es un indicador económico clave para la economía de los Estados Unidos. Esta representa la cantidad de trabajos agregados, excluyendo empleados agrícolas. Por eso son nóminas no agrícolas. Lo que son, por ejemplo, empleados gubernamentales, empleados domésticos, privados y empleados de organizaciones sin fines de lucro. Todo ese tipo de empleados son, digamos, como excluidos dentro de este dato. ¿Listo? Entonces, para tenerlo claro, pues representa la cantidad de trabajos agregados, excluyendo empleados agrícolas, empleados gubernamentales, empleados domésticos privados y empleados de organizaciones sin fines o sin ánimos de lucro. ¿Listo? Las publicaciones de estos datos generalmente provocan grandes movimientos en el mercado de divisas. Los datos de las NFPs normalmente se publican el primer viernes de cada mes a las 8:30 de la mañana, hora este. ¿Listo? Ay, ¿a qué hora? Lo que pasa es que yo no tengo ese horario, yo vivo en España, yo vivo en Colombia, yo vivo en China, yo vivo en Perú, yo vivo en... Bueno, lo que tienes que hacer es, obviamente, de acuerdo a tu zona horaria, revisar cuándo es la hora de la publicación de ese tipo de noticias. Pero sí normalmente se realiza como tal el primer viernes de cada mes. Por eso mismo es que ya tuvimos la publicación precisamente ahorita el 7 de octubre. El 7 de octubre fue el primer viernes de este mes. Este artículo, digamos que lo que vamos a hacer acá, nosotros vemos es precisamente en la publicación como tal. Vamos a ver precisamente la explicación o el papel que juegan las nóminas no agrícolas en la economía y cómo aplicar los datos de publicación de las nóminas no agrícolas a una estrategia, por ejemplo, de compra y venta de divisas, que es lo que nosotros hacemos normalmente. ¿Listo? ¿Cómo es que me afectan las nóminas no agrícolas al mercado de Forex, al mercado de las divisas? ¿Cómo es que lo afectan? Bueno, esto es muy sencillo. Resulta que los datos de las nóminas no agrícolas son importantes porque se publican mensualmente, lo que los convierte en un muy buen indicador del estado actual de la economía. Los datos son publicados por precisamente la Oficina de Estadística Laboral y la próxima publicación, pues obviamente la vamos a encontrar en los calendarios económicos. El empleo es un indicador muy, pero muy importante para el Banco de la Reserva Federal. Cuando el desempleo es alto, los hacedores de política tienden a tener una política monetaria expansiva. ¿Qué significa esto? Pues digamos como una política estimuladora con tasas de interés bajas. Ya les voy a explicar la razón. El objetivo de una política monetaria expansiva, de hecho, pues es aumentar la producción económica y aumentar el empleo. ¿Por qué? Es muy sencillo, vean. Uno de los datos macroeconómicos más importantes para un país es el consumo. ¿Listo? Si un país no está generando empleo,
Significa que las personas obviamente no están ganando dinero, no, las familias no están teniendo ingresos. Y si las familias no están teniendo ingresos, pues obviamente el consumo pues va a estar bajo. Si yo no gano plata, pues ¿cómo la voy a gastar? Es así de sencillo. Entonces, cuando de pronto la tasa de desempleo está aumentando, cuando la tasa, digamos, de desempleo está en aumento y la tasa de empleo precisamente no está muy alta como se espera, lo que se hace muchas veces es crear políticas monetarias expansivas. Bajamos las tasas de interés, lo que significa es precisamente que es más económico pedir prestado, por ejemplo. Obviamente lo que se genera es que como ya el banco no me paga tanto en inversión, pues obviamente inversionistas empiezan a sacar su dinero, empieza a circular y la economía pues empieza a crecer. Entonces es una de las maneras en cómo los bancos centrales pueden, digamos que mitigar un poco el impacto de las tasas de desempleo. Es una de las maneras como lo hacen. Por lo tanto, por ejemplo, si la tasa de desempleo es más alta de lo habitual, se cree que la economía está funcionando por debajo de su potencial y los responsables políticos, pues lo que van a hacer es intentar estimularla. Una política monetaria estimulante implica obviamente tasas de intereses más bajas y esto lo que hace es reducir la demanda del dólar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos flujos de dinero de una moneda de bajo rendimiento. Lo que les voy a mostrar ahorita, precisamente aquí en pantalla, en este gráfico que tenemos acá, muestra cuán volátil puede ser el mercado de divisas después de un lanzamiento de las nóminas no agrícolas. Los resultados precisamente esperados, por ejemplo, para esta fecha, vamos a conocerlos en este momento. De hecho, pues esto estamos viendo aquí en pantalla lo que fue en septiembre. Voy a ponerles acá en pantalla en un momentico. Voy a colocarles acá la imagen. Vamos a agrandarla un poco, que fue precisamente esta publicación de acá. Los datos precisamente para esta publicación, para esperados precisamente para este día, el 2 de septiembre del presente año, fueron precisamente 300.000, ¿sí? 300.000 empleos adicionales. El resultado real, pues decepcionó, ¿sí? Porque el resultado realmente dio que precisamente eh, no se diera lo esperado, realmente pues digamos como que no se dio más de lo esperado, lo podemos ver precisamente como tal, cómo venía disminuyendo a pesar de esto. ¿Por qué les digo que no es más de lo esperado? Teníamos precisamente una publicación anterior de 526.000 empleos generados, lo cual obviamente no fue, digamos, como lo que se quería tampoco. Les voy a mostrar acá, de hecho, la tabla completa. Denme un momentico. Veamos a ver las últimas publicaciones. Acá se las voy a compartir. Les voy a explicar más en general este dato. Entonces, perfecto. Tenemos que en agosto, precisamente, el dato previo fue de 398.000 empleos generados agregados. Fue un dato positivo. Para lo que fue agosto, se espera que se agregaran 250.000 más. El dato fue mucho mejor porque se agregaron 528.000, o sea, estamos hablando casi el doble. Para el mes de septiembre, fueron 526.000 pesos, perdón, 526.000 empleos, 528.000 empleos generados. Se espera que se generaran otros 300.000 y se generaron 315.000. Ustedes dirán, pero el dato fue positivo. Sí, pero lo que pasa es que a comparación del anterior, pues realmente estamos hablando de unos 200.000 empleos que quedaron como tal de diferencia. Y para octubre, que ahorita vamos a mirar qué fue lo que sucedió, pues también fue, digamos, un dato positivo. Se esperaban 250.000 empleos, se generaron 263.000. Pero entonces, ¿por qué tenemos este dato? Porque vemos que a pesar de haber sido un dato positivo, vemos que igualmente el precio bajó, como ustedes se pueden dar cuenta. Pero resulta que, pues obviamente, como resultado podemos observar, y si fuéramos a mirar, por ejemplo, el índice del dólar, que es el DXY o el DXY, pues lo que va a hacer pasar es que se deprecia el valor y aumenta la volatilidad. Voy a compartir precisamente aquí la imagen que yo tenía ya guardada de este tema. Precisamente encontramos cómo precisamente se devalúa o cómo precisamente se debilita o se deprecia el valor del DXY, del índice del dólar, por ese tema de los datos. ¿Fue positivo? Claro que sí, fue positivo, se fue más de lo esperado, pero en comparación con el mes anterior se esperaba, digamos, como en el fondo un resultado mayor, un mejor resultado como tal. Por eso mismo, pues al momento de debilitarse este tema, pues podemos encontrar ese tipo de resultados. ¿Listo?
Los comerciantes de Forex pues deben tener mucho cuidado con las publicaciones de datos como las nóminas no agrícolas. Los comerciantes podrían detenerse debido al aumento repentino de la volatilidad. Cuando aumenta precisamente esta, pues los diferenciales también lo hacen. Y el aumento de los diferenciales o los famosos spreads pueden dar al lugar precisamente a los margin calls o las llamadas de margen, que es cuando vemos precisamente en nuestras plataformas cómo empieza a titilar todo este tema y empezamos a preocuparnos. ¿Listo? Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los pares de divisas de pronto que más afectados se ven por ese tipo de publicaciones? ¿Cuáles son los pares de divisas que más se ven afectados por este tema? Bueno, pues los datos de las NFP son un indicador de empleo estadounidense. Por lo tanto, y obviamente esto hace que sus pares de divisas que incluyen el dólar estadounidense sean los que se ven afectados. Euro dólar, dólar yen, libra dólar, el AUD-USD, que es el dólar australiano, el dólar americano, dólar franco suizo, que es el USD-CHF, entre otros más. ¿Sí? Son los más afectados, obviamente, como tal, por las publicaciones de este tipo de datos. Otros pares de divisas también, digamos que muestran un aumento en la volatilidad cuando se publican estos datos y los comerciantes también deben ser conscientes de esto porque pues podemos tener algunos inconvenientes. Por ejemplo, les vamos a dar aquí un ejemplo del CAT JPY durante la publicación de los datos de las nóminas no agrícolas. Como vamos a poder ver, pues el aumento de la volatilidad podría hacer que nosotros como operadores perdamos nuestra posición, aunque no estemos operando un par de divisas vinculado al dólar estadounidense. Vamos a mostrar, por ejemplo, acá, les voy a compartir aquí la imagen. Como ustedes se pueden dar cuenta, precisamente vemos que una vez se realizó la publicación de los datos, pues obviamente tuvimos un aumento en la volatilidad en ese tipo de pares. Volvemos a hablar un poquito del tema de las fechas de publicación como tal, porque pues la Oficina de Estadística Laboral normalmente publica los datos de las nóminas no agrícolas el primer viernes de cada mes, como les comentaba, a las 8:30 hora este. Las fechas de publicación ustedes las pueden encontrar obviamente en el sitio web de la Oficina de Estadística como tal. Ahí les va a aparecer toda esta información. Debido a la naturaleza volátil de la publicación de esta noticia, pues lo que se hace es recomendar como tal utilizar una estrategia de retrocesos en lugar de una estrategia de ruptura. ¿Cómo así esto? Ya les voy a mostrar. Usando una estrategia de, digamos que de retrocesos, los operadores deben esperar a que el par que ustedes quieran operar retroceda antes de ingresar a una operación. Usando el mismo ejemplo como tal que vimos en este caso, pues lo que vamos a ver es que esperamos a que el dólar se deprecie como tal o se aprecie y vamos a realizar precisamente esas posibles entradas. Entonces, por ejemplo, en este caso, como les digo, en vez de esperar una ruptura, o sea, en vez de ver que precisamente él viene subiendo y esperar una ruptura adicional hacia arriba, lo que vamos a hacer es esperar precisamente un punto para poder entrar en un retroceso hacia abajo, que es precisamente lo que encontramos precisamente acá. Si ustedes de pronto no entraron, bueno, esperan precisamente un nuevo movimiento, aquí tenemos un retroceso, aquí tenemos un segundo punto de entrada para poder, digamos, poder tener también un mejor resultado. Les vuelvo a explicar. Retroceso, tenemos aquí precisamente este movimiento, esperamos este retroceso aquí y tenemos un segundo punto de entrada para volver a entrar en nuestra operación. Lo que hacemos es esperar el famoso pullback como tal. ¿Listo? Es muy importante, digamos, como esperar ese tipo de situaciones antes de entrar en ese tipo de operaciones. ¿Listo? Les voy a regalar, digamos, como unos consejos y lecturas un poquito adicionales al momento, digamos, y algunas anotaciones para que ustedes las puedan ir anotando como tal allí. ¿Listo? Entonces, para ir haciendo como un resumen. Entonces ya sabemos que primero los datos de las NFPs se publican el primer viernes de cada mes. Segundo, hemos hablado que la publicación de los datos de las NFPs va acompañada de una mayor volatilidad y una ampliación de los spreads o diferenciales, como lo quieran llamar ustedes.
Perdón, estamos escribiendo hoy un poco tremendo. Los pares de divisas no relacionados con el dólar, especialmente el dólar estadounidense, también podrían experimentar una mayor volatilidad y una ampliación y una ampliación de los spreads. También puede suceder eso. ¿Listo? A ver. Último. Operar con las publicaciones de datos NFP puede ser peligroso debido al aumento de la volatilidad y la posible ampliación de los spreads. Para combatir esto y evitar que pierdas, es recomendable usar el apalancamiento adecuado o en su defecto ningún apalancamiento. Es muy importante eso. ¿Listo? Entonces ven un momentico. Vamos por acá. Listo. Entonces, perfecto. Listo. Listo, entonces para que ustedes lo tengan ahí pendiente, para que ustedes lo tengan ahí, se los voy a dejar por acá. Déjenme, vamos a colocar esto por aquí de esta manera para que lo puedan tomar pantallazo. Listo. Perfecto, ahí lo podemos organizar un poquito más. Perfecto. Entonces tienen que tener muy en cuenta precisamente esto. Entonces, bueno, si bien digamos que las nóminas no agrícolas generalmente mueven el mercado, los datos, por ejemplo, como el de la inflación, que es el IPC, que alguna vez hablamos al respecto, las tasas de los fondos federales y el crecimiento del PIB, también son publicaciones, obviamente, de datos importantes. Si tú obviamente quieres un poquito más de información al respecto, te invito a que veas los videos anteriores para que puedas ver y saber y conocer un poco de lo que sucede cuando tenemos temas como el de precisamente la publicación de tasas de interés, que hace poco hablamos al respecto. Esto digamos que es la parte un poquito más teórica y antes de pasar a ver cómo es que afectan el mercado, qué fue lo que pasó por ejemplo en la última publicación, que la tenemos por acá a la mano ahorita el 7 de octubre, pues vamos a tener antes de eso un mensaje importante para ti. Quiero que tú tengas una información importante al momento, digamos, de iniciar esto que vamos a hablar en este momento. Pero para eso quiero invitar nuevamente a Leonor para que te dé esta información y pasaremos ya a ver cómo precisamente la economía afecta o se mueve de acuerdo a este tipo de publicaciones. Muchísimas gracias, Luis. Y por supuesto, estamos leyendo sus comentarios. A ver, por aquí nos dicen muchos datos. Sí, hay bastantes datos. A ver, vamos a poner por aquí. Muchos datos, buena información. Muchísimas gracias. Carlos, te leemos por aquí también. Y bueno, muchas de las cosas que ustedes nos comentan es la cantidad de información que se debe tomar en cuenta cuando realizamos operaciones en los mercados. Y eso no es secreto para nadie. Aquellos traders que utilizan poca información, información superficial para realizar sus operaciones, que no hacen análisis realmente profundos y profesionales, no alcanzan el éxito. Sin embargo, no todos tenemos el tiempo o la disposición o el conocimiento para realizar estos análisis y estos acercamientos. Por lo tanto, en el Instituto Español de la Bolsa trabajamos para llevarles a ustedes las mejores herramientas y las mejores formas de acercarse a este análisis profesional que se hace de los mercados. Y uno de estos es el servicio Green Forex, un servicio realizado para aquellas personas que quieren operar en el mercado Forex, en el mercado de divisas.
Este es un servicio súper fácil de usar, súper sencillo, realizado por traders profesionales, traders de América Latina y de Estados Unidos, quienes trabajan 24/7 en el mercado. Su dedicación completa es el mundo del trading, el mundo de las divisas, el mundo de Forex, y nos permiten a nosotros presentarles entre 2 a 5 señales, entre 2 a 5 trades a la semana para que ustedes establezcan esos trades en su broker y comiencen a ganar como los profesionales. Es bastante sencillo de seguir este servicio. Es un servicio que muchos de los que están aquí ya sé que lo tienen. Los comentarios por ahí los voy leyendo. Muchísimas gracias por esas felicitaciones. Y sí, es un servicio súper sencillo de usar, bastante exitoso en sus resultados. Ustedes lo que tienen que hacer es copiar esa información que se les da. Sería stop loss, take profit, toda la información necesaria para sus operaciones. Además de eso, ustedes les van a llegar un análisis fundamental y un análisis técnico bastante corto sobre cada operación para que ustedes puedan revisar y ver de dónde viene entonces esa operación. Asimismo, ustedes van a recibir una guía de el manejo del riesgo, súper importante, realizada por nuestro editor en jefe Mauricio Monti, que ustedes pueden aplicar no solamente en el mercado de Forex, sino en todos los mercados en los que esté operando. Recordemos, Mauricio Monti, trader profesional, editor internacional del Instituto Español de la Bolsa, trader con más de 30 años de experiencia en el mercado. Entonces, sí, sabemos que tiene 30 años de experiencia en el mercado y sigue allí, sabemos que es una persona que definitivamente sabe manejar el riesgo en los mercados. Además de eso, ustedes van a recibir toda esta información junto a un análisis semanal de los mercados por medio de Telegram y su correo electrónico. Más sencillo, más fácil, imposible. Además de ser súper exitoso. Aquí tenemos una equity line, una línea de ganancias donde ustedes pueden ver todas las operaciones que hemos tenido desde el inicio del servicio. Desde el mes 11, el mes de noviembre del año 2019 hasta la actualidad, ustedes pueden revisar cada una de las operaciones y lo que se ha conseguido. Ustedes podrán ver aquí que tienen la fecha, el par, lo que serían la entrada, la salida, el profit, representando uno que sí tuvo profit, como pueden ver aquí, como pueden ver aquí, como pueden ver aquí, 0, que no tuvo profit, que no tuvo ganancia. Entonces vemos uno que tuvo ganancia, operaciones ganadoras, 0 que no tuvieron ganancia, ¿ok? Así vamos y aquí tenemos los pips que se ganaron o se perdieron en cada una de las operaciones. Y con esto podemos ver un progresivo del sistema, así como el total de pips que ha ganado este sistema. Es un sistema súper sencillo de usar, respaldado por profesionales, además de por el Instituto Español de la Bolsa, quien cree en la cultura financiera para ganar en los mercados de forma exitosa, de forma constante y de forma eficiente. Si quieren saber más de este servicio, quienes aún no lo tienen, aquí tienen el número de teléfono y aquí tienen el correo electrónico más 34692926331 e info@institutoespanyoldelabolsa.com para que ustedes llamen, nos escriban, nos preguntan, nos hagan todas las dudas que tengan, todos los comentarios y se unan a este servicio de ganadores, se unan a este equipo que ganan semana a semana en las operaciones de Forex. Nuestro secreto, nuestra receta mágica, nuestro ingrediente escondido no es más que tener un grupo de profesionales, de traders con años de experiencia, quienes están dedicados y apasionados por el mundo de Forex, por el mundo de los mercados, y quienes con esa experiencia, con ese análisis dedicado y con todas las herramientas que ellos utilizan, este grupo de grandes maestros de los mercados logran deducir estas estrategias que son ganadoras en los mercados. No lo piensen más, únanse al servicio Green Forest al escribirnos o al llamarnos, nos comentan que estuvieron con nosotros en nuestro webinar y recibirán una promoción especial. No lo piensen más y esperamos entonces sus llamadas o correos.
Así es que aprovechen precisamente ese tipo de situaciones, aprovechen ese tipo de servicios que mejor que hacerlo con el Instituto Español de la Bolsa, que es una excelente plataforma, un excelente precisamente instituto, en el cual ustedes pueden aprender y de la mano obviamente de expertos y personas como lo son ellos como tal, con más de 30 años de experiencia, como lo pudieron ver allí. Entonces, continuemos acá precisamente viendo, aquí les tengo digamos como encerrado en medio de estas dos líneas, lo que sucedió el día precisamente el 7 de octubre, en medio de la publicación de las nóminas no agrícolas, ¿sí? Para ese día tenemos, digamos, como una vista previa, en el cual las previsiones de consenso apuntan a un crecimiento del empleo de más de 250.000 empleos como tal, mientras que se prevé que la tasa de desempleo se mantenga en un 3.7%. Para esto les voy a publicar, bueno, les voy a colocar acá la imagen, precisamente lo que aparece, denme un momentico, en el calendario económico. ¿Listo? Es lo que tenemos en el calendario económico para ese día. ¿Listo? Entonces tenían, como ustedes pueden ver, el dato previo fue de 315.000 empleos. Se tenía precisamente una espera de más de 250.000 empleos como tal, mientras que obviamente se esperaba que la tasa de desempleo se mantuviera en el 3.7%. Con los mercados, digamos, de tipos descontando otra subida de 75 puntos básicos en noviembre, la pregunta para, digamos, que los activos de riesgo, como son las acciones y las materias primas, es si son buenas o malas noticias precisamente que este dato se dé. ¿Sí? El informe de empleo de septiembre en Estados Unidos, ¿será que va a cambiar la senda de subida de tipos de la Reserva Federal? Vamos a precisamente a revisar este tema para saber qué fue lo que sucedió. A pesar de las crecientes preocupaciones sobre la recesión que se puede vivir en Estados Unidos, el mercado laboral de Estados Unidos se ha mantenido resistente. Según, digamos, una encuesta que podemos encontrar en Bloomberg News, la economía de Estados Unidos agregó más de 250.000 puestos de trabajo en septiembre frente a los 315.000 puestos de trabajo como tal que vimos en el anterior mes. Y la tasa de desempleo de Estados Unidos se mantuvo en el 3.7%. Se espera que la tasa de participación de los Estados Unidos aumente hasta el 62.5% desde el 62.4%, mientras que se prevé que las ganancias por hora promedio de los Estados Unidos lleguen en promedio al más 5.1% como tal, desde el 5,2% que se veía en el dato anterior. Perdón, les había dicho ahorita que aumentó 250.000 en septiembre, pero fue en octubre, frente a los 315.000 que se dio en septiembre, como lo pueden ver acá. Aquí nos damos cuenta que aumentaron 263.000 datos para octubre, perdón, de empleos para octubre, frente a los 315.000 que se dio en septiembre. Sigue siendo cierto que las buenas noticias, entre comillas, son malas noticias. ¿Para quiénes? Para los activos de riesgo, ya que el presidente, por ejemplo, de la Fed, Jerome Powell, y otros formuladores de políticas de la Fed, muchos de los cuales hablaron esa semana como tal, y hablarán, digamos, durante también lo que queda precisamente de esta semana y la próxima, han declarado repetidamente que el FOMC o el FOMC no le importaría ver un mercado laboral más blando si ese es el precio a pagar para reducir la inflación. Un solo informe sobre el mercado laboral de Estados Unidos podría aumentar la probabilidad de que la Fed suba las tasas, que están descontando una probabilidad del 87% digamos como de una subida de tasas como tal de 75 puntos básicos en noviembre. ¿Sí? Hay un dato, por ejemplo, que ustedes pueden observar, y es que existe, digamos, una calculadora de la Reserva Federal, para que ustedes lo tengan en cuenta, y es precisamente una calculadora de crecimiento de empleos de la Fed como tal. Eso es una calculadora que lo tienen, digamos, como en Atlanta, que la tienen en Reserva Federal del Banco de Atlanta. Según la calculadora que ustedes pueden encontrar acá, la calculadora de crecimiento de empleos de la Fed de Atlanta, la economía de los Estados Unidos necesita un crecimiento de al menos 108.000 empleos más, digamos como tal, por mes durante los próximos 12 meses para volver a la tasa de participación de la fuerza laboral de los Estados Unidos antes de la pandemia, que era el 63.4%, mientras se mantiene la tasa de desempleo más o menos alrededor del 5% o menos. Imagínense eso, necesitamos todavía aumentar 108.000 empleos todavía mes a mes durante un año completo para así poder volver a los datos prepandémicos. Eso es muchísimo. O sea, sin embargo, pues se está logrando, sí, se está logrando poco a poco, pero es precisamente algo que se ha dado poco a poco y que se quiere ir mejorando.
¿Listo? Como ustedes pueden ver, como se existe, digamos, como cierta incertidumbre frente a la publicación de esto, pero también se tiene el tema de la Reserva Federal, de si se subirán o no las tasas, pues encontramos, digamos, como a veces movimientos mixtos. Dense cuenta cómo en la publicación empezó a subir, a bajar el mercado, dio, digamos, un bajón, pero en las próximas, digamos, 2 horas después de la publicación, volvió a subir. Sin embargo, pues el precio se mantuvo a la baja. Entonces, llegamos a tener datos muy mixtos como tal. Veamos, por ejemplo, en el oro también podemos ver ciertos repuntes al respecto. Vamos a buscar por aquí el oro. Un momentico, acá está. Vamos a buscar el 7 de septiembre, el 7 de octubre, 6, 7 de octubre, acá lo tenemos. Ta, 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 ta. Acá está. Listo. Entonces, digamos que el incipiente repunte del oro se topó, digamos, con una pared, digámoslo así, como de ladrillos, ¿sí? Cuando digamos que el último informe de empleo de Estados Unidos mostró que el mercado laboral aparentemente gozaba de una salud un poco sólida, ¿sí? Los datos de nómina no agrícolas digamos, de septiembre mostraron la creación de 263.000 nuevos empleos como tal de puestos de trabajo, superando las expectativas del mercado, que eran 250.000 empleos. Perdón, nuevamente de octubre. Eh, si bien digamos que el ritmo es marginal, la tasa de desempleo observada cerca cayó al 3.5% desde el 3.7% que teníamos en el mes anterior, superando así las expectativas de los analistas como tal, ¿sí? La, la fortaleza que estamos viendo, digamos, actual del mercado laboral de Estados Unidos, podemos ver precisamente que, un momentico que se me apagó aquí la pantalla, perdón, ya. La fortaleza como tal que vemos en este momento, digamos que deja poco en el camino para evitar que el presidente de la Fed suba las tasas de interés más alto y más rápido a medida que el Banco Central duplica la inflación. ¿Sí? Los datos, por ejemplo, el IPC de Estados Unidos, que podemos ver, digamos, como por ejemplo ahorita el 13 de octubre, que tenemos que tener pendiente, serán, digamos, como un próximo impulsador de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos y por la extensión, obviamente, del oro. ¿Sí? Entonces, podemos ver precisamente cómo todo está, digamos, como precisamente amarrado o todo está, digamos, como anclado. Aquí podemos ver precisamente lo sucedido en el oro, en este dato de acá. Podemos ver en esta vela el repunte que tuvo después de la publicación de las nóminas no agrícolas debido a la tasa de empleo. Veíamos precisamente un movimiento como muy lateralizado, como que no tenía ni fuerza hacia arriba ni hacia abajo. Y después de la publicación, pues podemos ver, digamos, una vela grande, una vela, digamos, que impulsó a la baja el precio. Sin embargo, estamos a la expectativa que este 13 de octubre, voy a colocar acá 13 de octubre, tenemos la publicación del IPC, tenemos la publicación precisamente de lo que es la tasa de las tasas de interés o el tema de inflación. Entonces, perdón, el IPC es todo el tema, digamos, de inflación, para que ustedes puedan tener en cuenta precisamente este dato, porque va a impulsar no solo el tema del dólar, sino posiblemente también al oro, que es un activo que también se ve reflejado en este tipo de temas. ¿Listo? Volviendo al euro dólar, que lo vamos a dejar aquí en pantalla. Así, es más, así digamos que es lo que nosotros hacemos o revisamos antes de tener un dato. Entonces, si se dan cuenta que yo tengo aquí a la mano precisamente Investing, que es una plataforma donde yo tengo aquí mi calendario económico y aquí me aparecía precisamente la situación. Es más, si quieren vamos a buscar ese día, vamos a ir al 7 de octubre para que ustedes puedan ver con mayor exactitud. Acá está todo lo que les estaba comentando el día de hoy. Vemos precisamente la publicación de las nóminas no agrícolas, como precisamente los datos fueron positivos. Aquí vemos todo lo que tiene o lo que prevé antes de las publicaciones. Vemos que el anterior mes era 315.000, la previsión era de 250.000 y el dato fue 263.000. Vemos precisamente que el tema, digamos, de la tasa de desempleo como tal, el anterior mes fue 3.7, se esperaba que se mantuviera, pero pues fue una tasa menor, el 3.5% como tal. ¿Cuándo se van a volver a publicar? El primer viernes del siguiente mes, que sería en noviembre,
que estaríamos hablando que sería alrededor del 4 de noviembre. Tendremos la siguiente publicación como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esto digamos que es un complemento a la parte fundamental. Algo que ustedes también tienen que entrar a revisar es, por ejemplo, es que les comentaba ahorita el 13 de octubre. Vamos a ver. Esta semana, 13 de octubre. Está 13 de octubre. Acá está. Toda la publicación precisamente. Acá está. Ese miércoles precisamente, perdón, este jueves sería, digamos, como muy interesante ver precisamente cómo todo este tipo de información, este tipo de publicaciones pueden ver o pueden afectar al mercado. Es una situación muy importante y hay que tenerla muy, muy, muy en cuenta. Pero bueno, como siempre les digo, todo esto es parte de un complemento, todo esto es parte de una estrategia en la cual ustedes tienen que entrar a revisar parte por parte. Como les dije, siempre les he dicho, esto no es solo únicamente de temas técnicos, sino también digamos que de parte fundamental para que ustedes puedan aplicarla y tenerla muy en cuenta. Entonces, no siendo más, de verdad espero que esta información les haya quedado clara, que ustedes hayan podido ver cómo es que las publicaciones de los datos pueden afectar o mover los distintos mercados, qué es lo que hacen y cómo es que también se tienen en cuenta, porque es que muchas veces vemos una noticia de pronto que, ay no, sí, tiene 3 estrellitas, tiene 3 toritos, entonces eso significa que va a mover mucho el mercado, pero no entramos en detalle a qué es lo que significa ese tipo de noticias, cómo es que afectan al mercado, qué es lo que significa las 3 estrellitas o qué es lo que significa precisamente esto. Recuerden que entonces ya hablamos del CPI, precisamente ya hablamos de todo ese tema. Ya saben que si pronto no entienden qué es este tema de inflación y demás, los invito a ver las grabaciones anteriores para que ustedes puedan ir a conocer más sobre este tema. Y esto les va a servir a complementar ahora con las NFPs, que es lo que acabamos de ver el día de hoy. No siendo más, quiero agradecerles una vez más por estar acá, sin antes decirles que no se vayan porque todavía hay una última información por darles. Muchísimas gracias, Luis, por esta hora de cultura financiera. Les recordamos que vamos respondiendo sus preguntas en el chat, las que nos han hecho. Si alguna se ha escapado, también les hemos solicitado sus correos para escribirles y responderlas una a una. Si ha quedado alguna al aire, recuerden que este es nuestro correo, ya lo pongo en pantalla. Allí está, info@institutoespanoldelabolsa.com. También todos los comentarios, preguntas sobre el servicio Greenports nos las pueden hacer por allí. Recuerden, un servicio de ganadores que ustedes pueden ser parte si tan solo se suscriben a una promoción especial para quienes nos acompañan como ustedes en este encuentro online. Para nosotros fue un placer que nos acompañaran en otra hora de cultura financiera y será entonces hasta la próxima semana. Hasta luego.